Buenas tardes, mi nombre es Alondra Salomón Martínez y el día de hoy voy a hablarles acerca del tema de la exposición oral. Bien, comencemos. ¿Qué es la exposición oral? La exposición oral es una técnica de comunicación que consiste en que una persona se dirija a un público para dar a conocer un tema de manera detallada. El expositor debe de documentarse y estudiar el tema con anterioridad para poder presentarlo ante la audiencia de manera clara y estructurada. La exposición oral no consiste en memorizarse la información o en leerla, sino que consiste en que el expositor demuestre que domina el tema siguiendo una serie de habilidades. La exposición oral puede darse en ámbitos académicos, profesionales o políticos. Características. Debe de estar documentada. Como lo dije al principio, el expositor debe de documentarse e informarse acerca del tema que va a dar a conocer ante su audiencia. Tiene un propósito claro. La exposición oral tiene varios objetivos, como por ejemplo explicar un proceso, defender un punto de vista, contrastar opiniones, relatar un hecho histórico, entre otros. Pero para que el expositor logre que su audiencia actúe de acuerdo a su intención, debe de tener bien en claro cuál es su propósito. Se adapta a la audiencia. El expositor debe de saber cuál es el nivel de conocimiento que su audiencia tiene. Esto le permitirá poder expresarse de manera adecuada y en consecuencia su público lo va a entender. Evita dar detalles innecesarios. Cuando nosotros exponemos, es muy común que los expositores cometan el error de dar mucha información. Esto hace que el mensaje de la exposición se pierda, además que lo hace muy aburrido para el público. Entonces, la información que se debe de dar en la exposición debe de ser clara y precisa. Utiliza apoyos visuales. Los apoyos visuales son muy importantes tanto para la audiencia como para el expositor, ya que ayuda a la audiencia a que entiendan mejor el tema y también ayuda al expositor a que pueda guiarse. Tiene un tiempo limitado. Esto quiere decir que la exposición oral tiene un tiempo límite que ya está establecido. Si se sobrepasa este límite de tiempo, corremos el riesgo de que la audiencia se empiece a aburrir y por tanto en algunas ocasiones se empiecen a retirar de nuestra exposición. Y finalmente tiene un orden. La estructura. La exposición oral tiene un título que debe de comunicarnos de qué se hablará y cuál es el objetivo que éste persigue. Después viene la introducción o apertura. Aquí se presenta el tema que se abordará, las partes y los objetivos. Esta parte es importante que despierte el interés del lector. Después sigue lo que es el cuerpo. Aquí pues ya se desarrolla el tema, es decir, transmitimos toda la información que investigamos previamente, cuidando que no se vuelva monótona. Y aquí es cuando se recomienda utilizar los apoyos gráficos. Posteriormente viene lo que es el cierre y la conclusión o conclusión. Aquí se resumen los puntos más importantes que se expusieron. Ahora vamos con los pasos. El primer paso es elegir el tema. El tema que debemos de elegir debe de ser atractivo e interesante tanto para la audiencia como para nosotros. Después procedemos a lo que es investigar el tema. Aquí buscamos la información en diversas fuentes. Posteriormente seleccionamos pues, la información que es más importante y la organizamos. Después, como paso número 3, tomar apuntes.
Aquí se sacan las ideas más importantes de nuestra información y esto será de gran ayuda para elaborar el material de apoyo. Posteriormente elaboramos el guión. La elaboración del guión nos sirve para darle una estructura y un orden a nuestra exposición. La información debe de ordenarse de lo general a lo específico. Después se elabora el material de apoyo. Ya que la información está ordenada y lista, se procede a elaborar el material de apoyo que habrá en cada etapa de la exposición. Posteriormente practicamos la exposición. Practicar la exposición es muy importante, ya que podemos asegurarnos que cumplimos el límite de tiempo, adquirimos mayor confianza y adquirimos una mejor fluidez. Y finalmente procedemos a presentarlo ante la audiencia. La duración. La exposición oral tiene una duración de 10 a 45 minutos. Sí, pero lo recomendable es que sean de 20 minutos, ya que este es el tiempo en que las personas mantienen la atención. Ahora vamos con los tipos. El primer tipo es la mesa redonda. Se le denomina mesa redonda a la dinámica de debate que convoca a un grupo de participantes sin diferencias ni jerarquías para que presenten y desarrollen sus opiniones y sus puntos de vista sobre un tema en especial. Los participantes no necesariamente tienen que ser expertos o especialistas en el tema, pero sí deben de conocer lo suficiente acerca del tema como para poder sostener su punto de vista y para ser capaces de refutar las opiniones contrarias. Ahora vamos con las características. Es oral, debido a que la discusión del tema se hace de manera hablada. No existen jerarquías. Para que la mesa redonda sea exitosa no debe de haber cabida para las distinciones ni para las diferencias. Tiene un tiempo. La mesa redonda cuenta con un tiempo definido, además que se establece el tiempo de participación de cada integrante. Este debe ser respetado y no debe de interrumpirse por nadie. Tiene reglas. Para que funcione adecuadamente y correctamente, se necesita de una serie de reglas que tanto el público como los integrantes y el moderador deben de seguir. Tiene un objetivo. Puede ser para decidir sobre algún tema, debatir algún asunto o solamente para intercambiar conocimientos. Roles. Cada participante, tanto la audiencia también como el moderador, tienen un rol específico que deben de cumplir. Y finalmente, la información se da de manera sustentable. La estructura. El inicio. En esta parte los integrantes se van acomodando en el lugar que les corresponde. Se abre la sesión. El moderador presenta el tema y a los expositores y da la palabra al primer expositor. El desarrollo. En esta parte, cada expositor da su punto de vista en el tiempo que se le ha sido asignado. El fin. Aquí el coordinador o el moderador hace un breve resumen de las ideas principales que se abordaron durante la mesa redonda y finalmente se termina en la sesión de preguntas, o también conocido como ronda de preguntas, que el público les hace a los expositores para aclarar sus dudas. La función. El propósito de una mesa redonda es abordar un tema polémico para analizarlo y confrontar las diversas perspectivas, opiniones o puntos de vista que hay sobre el tema. Ahora vamos con los pasos. Primero se debe de elegir el tema. Después se eligen a los participantes que formarán la mesa redonda. Después se determina el tiempo de duración de tanto de la mesa redonda en total como el tiempo de participación de cada integrante.
Después cada integrante prepara su propia intervención y su material de apoyo. Ya que se da inicio a la mesa redonda, el moderador presenta a cada integrante y va cediendo la palabra conforme van terminando. Es decir, van sucesivamente. Posteriormente se abre la sesión de preguntas y respuestas y con esto se concluye la mesa redonda. La duración. La mesa redonda tiene una duración de 1 hora y media a 2 y cada participante tiene de 10 a 15 minutos para presentar su punto de vista. El segundo tipo es el panel de discusión. Un panel de discusión es una conversación en la que un grupo de especialistas debaten acerca de un tema específico de interés para cierto grupo de personas. Vamos con las características. Cuenta con 2 o más panelistas invitados. Usualmente se llegan a invitar hasta 5 panelistas. Esto para generar un contraste o una diversidad de opiniones. Y también se toma en cuenta a un moderador o a un coordinador para que conduzca el debate. Cada panelista tiene la oportunidad de exponer sus ideas de manera libre. Cada panelista defiende su punto de vista. Esto lo deben de hacer de una manera respetuosa y guardando la compostura adecuada. Su participación no debe de pasar de los 10 a los 15 minutos. El público no tiene participación a menos que el moderador abra alguna sesión de preguntas o algo por el estilo. Se formulan conclusiones conjuntas. Aquí en esta parte marca el fin del panel, ya que los panelistas en conjunto llegan a una conclusión o algún tipo de acuerdo entre ellos. Y finalmente tiene un tiempo definido. Vamos con la estructura. Integrantes. Un panel suele tener de 3 a 5 integrantes, aunque el número máximo es de 7. Esto se hace con la finalidad de que la reunión sea operativa. Vamos con la conversación. Los miembros del panel desarrollan la conversación tocando todos los aspectos que consideren importantes y que puedan tocar acerca del tema, con la finalidad de que el auditorio pues tenga una visión más completa del tema. Ahora vamos con el coordinador. Un moderador o coordinador tiene la responsabilidad de presentar a los miembros del panel de discusión frente al auditorio, de establecer los límites en el tiempo y mantener el orden en la conversación del panel. Vamos con la función. El panel de discusión tiene como objetivo en concreto informar sobre un tema y sus implicaciones o generar propuestas concretas. Vamos con los pasos. El primer paso es elegir el tema. Esta decisión dependerá mucho de la naturaleza de la actividad, así como del contexto histórico y del momento social que se esté pasando. El segundo paso es determinar la audiencia. Esto quiere decir que aquí vamos a elegir hacia quiénes va dirigido nuestro panel. Escoger el lugar del evento. El lugar debe de estar adecuado con lo necesario para poder recibir a los panelistas. Posteriormente se escoge el objetivo del panel, después se invita a los expertos a participar, se elige al moderador, se determina la duración, se definen las reglas, se escriben las preguntas para los panelistas. Estas preguntas tienen que ser abiertas para que puedan responderlo mejor. Después se graba la discusión. Esta parte se refiere a que debemos de encontrar como alguna plataforma que nos permita grabar la discusión para posteriormente subirla a internet. Después sigue presentar, ya cuando se esté iniciando el panel, se debe de presentar a los panelistas y conducir la conversación hasta llegar al final. Ahora
vamos con la duración. El panel debe de durar de 1 a 2 horas y el tiempo de participación de cada panelista debe de ser de 20 a 25 minutos aproximadamente. El tercer tipo es la conferencia. Una conferencia es una reunión de personas en la que se trata un tema específico, ya sea de interés social, religioso, político, corporativo, académico o de otro tipo. Generalmente está dirigido por una o varias personas con un alto grado de experiencia o conocimiento en el tema a debatir. Las características: es oral, hay una interacción con la audiencia, tiene una organización, tiene apoyos visuales y tiene un tiempo definido. La estructura. Empezamos con la introducción. En este apartado se debe de mencionar los aspectos más importantes del tema. Después sigue el desarrollo. Aquí se explica el contenido de acuerdo con la lógica que el debatista ha determinado. Y finalmente vamos con las conclusiones. Aquí se integran y se generalizan y se hace un recuento de todo el contenido impartido. La conferencia tiene como finalidad comunicar una determinada visión o interpretación del tema para hacer que el público tome conciencia o reflexione sobre los temas. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero que nada, elegir el tema. Después se determina el propósito, se determina la audiencia a la que va dirigida, se elabora un guión, se prepara el material de apoyo, se ensaya, se presenta y finalmente se abre una ronda de preguntas. La duración. La conferencia dura de 30 minutos a 2 horas, pero lo ideal es que sea de 50 minutos. El cuarto tipo es el debate. Un debate es una actividad donde se exponen dos o más puntos de vista que son opuestos, usando argumentos válidos para convencer a una audiencia sobre la posición que se apoya. Vamos con las características. Es informativo. Se presenta la información que está basada en hechos y que sirve para que el público esté enterado de todos los detalles que necesita saber acerca del tema. Se basa en argumentos firmes. Esto se refiere a que se utilizan argumentos que sirvan de apoyo para comprobar la afirmación que se está haciendo. Por esta razón, deben de ser explicados con claridad para lograr que la audiencia los comprenda a la perfección. Es persuasivo, es decir, debe de convencer a la mayor cantidad de personas que les sea posible de la posición que tienen acerca del tema. Es dinámico. Esto es porque uno de los puntos importantes es que se cuestiona una situación y se responde con otra. Esta dinámica debe de ir de acuerdo con las reglas que previamente se establecen. Es ordenado. Un debate se rige por una serie de normas estrictas que se deben de dar a conocer con anterioridad. Es representativo. Esto se refiere a que la audiencia se identifique con alguna de las dos posturas, con alguno de los dos bandos. Es competitivo. Siempre debe de finalizar con un cierre que permita a la audiencia crear su propio criterio y probablemente decidirse por apoyar a un bando o al otro. Busca aclarar un tema y ofrece una conclusión. Los participantes del debate buscan ganar, es decir, buscan lograr convencer a la audiencia de que sus ideas son las que están mejor sustentadas. Estructura. La apertura. La apertura consiste en una introducción al tema del debate, haciendo énfasis en su vigencia, su importancia y también ahí se presentan las dos posturas que se enfrentarán en el debate. Luego sigue el cuerpo. Aquí es en donde cada bando expresa su postura y dan a conocer sus argumentos, ya sea que estén a favor o en contra. Después viene
las preguntas y respuestas. Una vez que el debate se expuso, normalmente el moderador formula algunas preguntas que son de interés general, de modo que los debatidores puedan responderlas a su manera. Finalmente, el moderador podrá abrir la participación del público para que haga a su vez las preguntas que consideren pertinentes. Y la conclusión. En este último apartado se hace un breve resumen de lo que se expuso durante el debate. Y se da a conocer al ganador del debate o a la conclusión alcanzada en conjunto por los debatientes. La función. La función del debate es contrastar los puntos de vista que están disponibles en una materia o en el tema a través de dos o más expositores de una manera seria y argumentada y formal, de tal modo que las personas que asistan al debate puedan recibir la información pertinente y puedan hacerse una opinión propia. Los pasos para un debate es, primero que nada, definir el tema. Después seleccionar a la persona a las personas que formarán los equipos antagónicos, es decir, los equipos contrarios. Elegir al moderador, elegir al secretario, determinar la fecha, el lugar y la duración aproximada del debate, preparar el material de apoyo, realizar el debate, presentar un resumen de todo lo expuesto y hacer una retroalimentación. La duración. Un debate debe de durar de 50 minutos a 2 horas. El quinto tipo es el simposio. El simposio es una actividad pública mediante la cual un grupo de expertos desarrollan un tema desde distintos tipos de vista en forma sucesiva y delante de un grupo. Características. Los participantes son especialistas en el tema, es decir, son profesionales. Tienen un límite de tiempo. Cada panelista tiene un tiempo límite determinado para que realicen su exposición de manera exhaustiva. Cuentan con material de apoyo. También sus argumentos deben de estar sustentados. Cada panelista o cada experto cuenta con un amplio material de apoyo en donde se muestran o se deben demostrar datos científicos, resultados de investigaciones o alguna otra información que les ayuden a sustentar sus argumentos. No es polémico, es decir, no deben de generar discusiones. A pesar de que los panelistas difieran entre sus puntos de vista, estos no deben de entrar en polémica, ya que la finalidad del simposio es mostrar los distintos puntos de vista que pueden haber. Hay un coordinador que es el encargado de tomar el tiempo de cada participante, coordinar el simposio y ofrecer un resumen de las intervenciones. Hay una ronda de preguntas en donde los participantes o el público pueden hacerle preguntas a un experto para preguntarle o aclarar las inquietudes que tengan. Y finalmente, cada persona saca sus propias conclusiones. Función. La función del simposio es exponer un tema de forma completa y detallada con la mayor profundidad posible y mostrarlo desde los distintos puntos de vista que hay y ya. En algunas ocasiones pueden coincidir, pero en otras no. Los pasos. Primero que nada, debemos de elegir el tema, posteriormente seleccionar a los que van a ser los expositores, seleccionar al coordinador, establecer un orden, establecer el tiempo, dar inicio al simposio, presentar un resumen y al final abrir la ronda de preguntas. Y ahora vamos con la duración. El simposio debe de tener una duración de 1 a 2 horas. El sexto tipo es el discurso. Un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer a los oyentes. Sus características.
Es preciso. Esto se refiere a que debe de exponer un tema y sus argumentos deben de ser comprendidos por la audiencia. Es verificable. Esto quiere decir que se debe de basar en hechos comprobables que justifiquen y le den validez a los discursos, a excepción o salvo en algunos casos, como en el discurso religioso o en el artístico. Debe de ser especializado, es decir, debe hacer foco en un área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y le sea de utilidad. Es original. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Debe de estar estructurado. Debe de organizarse la información de manera clara y ordenada para que así pueda ser interpretado por los oyentes o los lectores de una manera adecuada. Es atractivo, es decir, debe de llamar la atención de la audiencia. Es multicontenido. Es decir, puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Y multiplataforma, porque puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Su estructura. La introducción. Aquí se presenta el tema a tratar. Después viene el desarrollo. Aquí se postulan todos los argumentos existentes sobre el tema. Y por último viene el desenlace. Aquí se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de la argumentación que se expuso. La función. Realmente la función depende mucho del propósito o la intención con la que se realice, pero puede ser entretener, informar, convencer, argumentar, persuadir o motivar. Ahora vamos con los pasos. Primero, debemos de definir el objetivo. Después, elegir el tema. Después, reunir la información necesaria. Tomar una postura. Construir nuestro guión. Ensayarlo y presentarlo. La duración. Tiene una duración de 10 a 20 minutos. El séptimo tipo es el diálogo. El diálogo es una conversación entre dos o más personas que intercambian información y comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Las personas que participan deben de estar capacitadas o ser expertos en el tema. Vamos con las características. Tienen interlocutores. Es decir, las personas que hablan se les llaman interlocutores. Tienen un moderador. Es expresivo, ya que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Es espontáneo y también se utilizan frases cortas y simples. Suelen tener errores y frases sin terminar y también pueden tener el apoyo de material audiovisual como láminas, proyectores, videos, imágenes, gráficos, etc. Vamos con su estructura. Primero está la apertura, que es el saludo o la presentación. Posteriormente sigue la orientación. Esta anuncia el asunto que tratará la conversación. Después viene el objeto, que es el contenido de la información. Después viene la conclusión, que marca el cierre de la conversación. Y por último la terminación, que viene siendo la despedida. La finalidad del diálogo es la de poder compartir los pensamientos o ideas con otras personas y poder escuchar los pensamientos e ideas de las otras personas. Los pasos. Los pasos son similares a la estructura y tenemos en primer lugar a la apertura. Aquí es cuando se da inicio a la conversación. También puede consistir en un saludo o una llamada de atención, con lo que hace o marca el inicio de la conversación. Posteriormente viene la orientación, que es cuando la introducción al tema o cuando se orienta el diálogo hacia el tema. Después viene el desarrollo, que es cuando los interlocutores intercambian sus opiniones sobre el tema o se van introduciendo a otros temas nuevos.
Y por último viene el cierre, que es la despedida y se pone el fin al diálogo. Y finalmente vamos con la duración. El diálogo generalmente dura alrededor de 30 minutos. El octavo tipo es el foro. Un foro es una técnica de comunicación a través del cual distintas personas conversan sobre un tema de interés común. El foro es grupal y suele estar dirigido por un moderador. Características. Participa un gran número de personas. Tienen libertad de expresión, pueden abordar diversos temas, es informal, formulan preguntas concretas, las intervenciones son breves, generalmente son de 2 minutos por persona, tienen un moderador y está estructurado. Su estructura. El foro se divide en categorías. Estas categorías se dividen en distintos foros. Los foros se dividen en subforos y los subforos se dividen en temas. Y estos temas se dividen en los famosos hilos de discusión. La finalidad. La finalidad de un foro es discutir diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Veamos a continuación los pasos. Primero, se determina el tiempo de la discusión y de la realización de las preguntas. Posteriormente, se señalan las reglas del foro. Luego, se anuncia el tema o el objetivo antes de pasar a los demás puntos. Después, se presentan a los panelistas y después de la presentación de los panelistas, se deben de sacar las conclusiones. Se debe de tener una conclusión respecto al tema. Y el moderador debe de hacer una síntesis de las opiniones expuestas y extraer pues las que serían las posibles conclusiones. El tiempo de duración de un foro es de 40 minutos a 1 hora. El noveno tipo es la oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público con claridad y elocuencia. Veamos sus características. Es individual, es claro, debe ser entendible, debe de ser impactante, fácil de recordar, conmovedor, persuasivo y entretenido. Y las características del orador deben de ser conocimiento, es decir, que tenga un conocimiento del tema. Destreza, la destreza de desenvolverse ante el público. Confianza, muy importante la confianza en sí mismo. La voz debe de tener un tono de voz adecuado. Apariencia física. La apariencia física y la higiene también son muy importantes en este tipo de géneros. Y también debe de tener una capacidad de memoria. Una gran capacidad de memoria. La estructura. Tiene una introducción. Para la introducción se necesita una frase que llame la atención para que atrape a la audiencia, para que capte su atención. Y esta debe estar relacionada a nuestro tema o al tema. Luego se establece el significado del tema y su propósito. Después pasamos al cuerpo. El cuerpo es la parte principal del discurso. Necesitamos aquí exponer los puntos clave, deben de estar respaldados con evidencias. Y la estructura de nuestro discurso de oratoria podría seguir un formato informativo o uno persuasivo. Y finalmente, la conclusión. La conclusión resume todos los puntos principales del discurso. Finalidad. La oratoria tiene como finalidad persuadir a un auditorio sobre algún tema en específico. Pasos. Se debe de elegir el tema, definir el objetivo, estructurarlo, escribir un esquema. Al escribir el esquema nos ayudará a guiarnos y posteriormente memorizarlo y finalmente presentarlo. La duración. La oratoria debe de tener una duración de 20 a 30 minutos. El 10º
tipo y el último es el seminario. El seminario es una reunión especializada de naturaleza técnica o académica que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia. Características. Son intensivos, tienen un tiempo prolongado. Esto se refiere a que tienen distintas formas de reunirse, distintos tiempos, como por ejemplo pueden reunirse semanalmente a lo largo de un año, varios días consecutivos o un fin de semana entero. Tienen temas de interés común. Tienen resultados. Los resultados de un seminario pertenecen al grupo de participantes y son su responsabilidad. Y suelen hacerse actas escritas en donde dejan su testimonio de los avances que han ido obteniendo y suelen recogerse al final. Son profundos y el debate y discusión. A esto se refiere a que tienen una labor de debate y de discusión que puede darse de diferentes modos. Pueden darse en un grupo, grupales, o mediante pequeños grupos que se focalizan en ciertas áreas. Vamos con la estructura. La introducción. Aquí se hace una descripción global del problema, se menciona su importancia y el motivo de la elección. Después sigue lo que es el concepto. Aquí se hace un repaso breve de todos los conceptos que se van a desarrollar. Posteriormente sigue el planteo y desarrollo del programa. Aquí se va a describir el problema de estudio, su importancia y pues como toda la información. Después viene los resultados y la discusión. Aquí se reseña todos los resultados que se obtuvieron, el significado de los mismos, sus análisis, los estudios en casos extremos o en límites y todo ese tipo de cuestiones. Posteriormente nos vamos a las conclusiones. Aquí se enumeran las principales conclusiones a las que se llegan y su trascendencia. Y finalmente llegamos a la bibliografía, que aquí es en donde se anotan todas las fuentes bibliográficas que hemos ido consultando. La finalidad. Puede ser una finalidad cognoscitiva, es decir, que se generen conocimientos. Puede ser educativa, es decir, se permite un intercambio de conocimientos o de ideas. O puede ser documental. Esto se refiere a que surjan diferentes ensayos, ponencias, artículos y otros materiales que incrementen el acervo cultural del tema estudiado, es decir, que se produzcan bibliografías propias, bibliografías especializadas. Vamos con los pasos. Primero que nada, se debe de definir el lugar en donde se va a realizar el seminario. Posteriormente se arma el programa, después se promociona para que las personas a las que les interese lo conozcan. Posteriormente se gestionan las inscripciones y finalmente se entregan los certificados. Los seminarios tienen una duración de 2 a 3 horas, pero puede depender mucho de cómo se hagan. Incluso pueden llegar a durar hasta 1 o 2 años haciendo reuniones semanalmente. Y bueno, esto ha sido todo de mi exposición sobre la exposición oral. Gracias por su atención.